Ya, entonces vamos a ver cómo se debe aplicar la derivada de un producto de dos funciones. Nos piden calcular la derivada de esta función. Calcule f' de x, que eso significa calcular la derivada de la función f. Entonces vamos a proceder a derivar esta función y siempre que van a derivar analicen qué es lo que tienen. Fíjense que hay dos expresiones que se están multiplicando y en una expresión hay variable x y en la otra expresión también hay variable x. En este factor de aquí hay dos términos, 10 menos x al cuadrado. Un término tiene variable independiente. Entonces en toda esta expresión hay variable x. En esta expresión tenemos una potencia donde en la base hay un término independiente y un término que tiene variable independiente. Y fíjense que esto de aquí corresponde a una expresión que tiene variable independiente. Entonces hay una multiplicación de dos expresiones que tienen variable independiente. Y si quiero derivar esa función, la regla que corresponde es la derivada de un producto de dos funciones. Entonces la primera expresión la vamos a llamar primera función y la otra expresión que estoy señalando, segunda función. Procedo a indicar de que esta expresión que voy a anotar es la derivada. Entonces, f' de x, la notación es muy importante. Voy a derivar esta expresión de aquí que corresponde a un producto de dos funciones. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Perdón, estoy anotando un corchete. La segunda función sin derivar. Entonces ese corchete es innecesario. Ya, de todas maneras, si anoto el corchete no hay ningún problema. Con tal de que no anote la comilla aquí, está todo bien. De todas maneras, esto sigue diciendo la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Corchete y anoto la comilla en la parte derecha superior. Ahora, esto debe ser indicado así. ¿Y por qué? Porque si yo no anoto este corchete, esta comilla estaría encima de este número 3, como si fuese algún exponente, ¿no? Pero no es un exponente, sino una comilla. Y si ustedes anotan 3', eso indica de que solamente tienen que derivar 3 y no tienen que derivar toda esta expresión como se debería hacer de acuerdo a la fórmula. Entonces, por eso aquí este paréntesis es importante, este corchete es importante. Hay que anotar bien la anotación. Si ustedes anotan así, está bien, bien aplicado la regla de producto de dos funciones. Ahora, si ustedes no anotan corchete, están indicando de que solamente tienen que derivar 3 y eso no es así. Entonces ya apliqué esa regla, procedo a derivar cada expresión indicada. F' de x es igual, tengo que derivar estos dos términos, derivada de 10 es 0, ya no anoto el 0, derivada de menos x al cuadrado es menos 2x, multiplicado por 4 más x elevado a la 3, más 10 menos x al cuadrado, por, tengo que derivar todo lo que está dentro de este corchete, 4 más x al cubo es lo que tengo que derivar. En la base de esa potencia hay variable y el exponente es constante. Entonces, la regla que corresponde aplicar aquí es la derivada de una función potencia.
La derivada de una función potencia es igual al exponente por la base elevado al mismo exponente, es 3, disminuido en una unidad, por la derivada de la base. Aquí ya estaba restando al 3 una unidad, por eso anoté aquí 2, pero es 3 el exponente. Ya. Todavía no voy a factorizar porque me falta derivar esta expresión que ven aquí. En caso de que se pueda factorizar, también hay que tomar en cuenta eso. A veces no se puede. Así que hay que ver si se va a poder o no factorizar esta expresión. Cuatro más x elevado a la 2 o elevado al cuadrado por derivada de 4 es 0, derivada de x es 1, 1 más 0 es 1, entonces el resultado de derivar 4 más x es 1. Aquí este 1 ya no afecta en nada, es el número neutro en la multiplicación, así que está por demás anotarlo. Ya en este paso era ya no escribir el 1, porque aquí voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es factorizar, si es que se puede. Fíjense que en esta expresión de aquí, 4 más x al cubo, la base es la que se está repitiendo aquí, 4 más x, pero aquí es al cuadrado, entonces la base se repite. 4 más x en estas dos expresiones se está repitiendo, entonces ya estoy identificando un factor común. ¿Qué otro factor común más? Menos 2x, no va a ser posible, aquí no hay ninguna x. El 3 tampoco va a ser posible. Entonces solamente hay un factor común que es 4 más x. Ahora, ese es el factor común. Ahora, debo anotar el de menor exponente en las dos expresiones. ¿Cuál es? En aquí el exponente es 3 y en aquí el exponente es 2. Entonces debo anotar el menor. Aquí anoto entonces 2. Abro un corchete y todo lo que voy a anotar dentro de ese corchete es el resultado de dividir la expresión original entre el factor común. Entonces, si yo divido toda esta expresión entre el factor común, me queda menos 2x, 4x más, todo esto dividido entre 4 más x al cuadrado es menos 2x por 4 más x. Lo vamos a hacer aquí el cálculo. Entonces, toda esta expresión entre el factor común, menos 2x por 4 más x al cubo, entre el factor común que es 4 más x al cuadrado. Aquí puedo simplificar, aquí me queda 1. Entonces me queda menos 2x por 4 más x. Esto es lo que me queda de dividir esta expresión entre el factor común y esto es lo que debe ir dentro del corchete. Ahora lo mismo hago con toda esta expresión de aquí. Si yo divido toda esta expresión entre el factor común, me queda 10 menos x al cuadrado por 3. Aquí dividiendo me va a quedar 1 y este 1 ya no afecta en nada, entonces lo que me queda es esta expresión de aquí. Cierro corchete. Ustedes si quieren hacen lo mismo que he hecho en este caso, dividir todo esto entre esto para esta expresión de aquí. Hacen lo mismo para ver si es correcto o no esta expresión. F' de x es igual que 4 más x elevado al cuadrado menos 2x por 4 es menos 8x menos 2x por más x es menos 2x al cuadrado. 3 por 10 es 30.
3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado es menos 5x al cuadrado. Menos 8x más 30. Ahora aquí lo ideal era anotar primero este término independiente, ya que aquí este término tiene signo negativo, entonces esto era mejor llevarlo en vez de esta expresión, o si no en vez de esta expresión. Pero de todas maneras está bien así. Si todos estos tres términos tuviesen signo negativo, lo ideal sería factorizar el signo para que no tengan signo negativo esos tres términos. Pero aquí hay un signo positivo en este término, entonces no hay que factorizar el signo negativo, solamente se factoriza cuando todos los términos tienen signo negativo. En este caso no es así. Pero también si no quieren factorizar lo pueden dejar así. Ahora, entonces este es el resultado de derivar esta expresión que ven aquí. Ahora fíjense que aplicando las reglas de derivación, hasta aquí es donde se ve la comilla. Aquí es la última vez donde se ve, entonces aquí ya está la función derivada, ya no hay la comilla, ya no hay ninguna expresión que hay que derivar. Entonces, lo demás que hay que hacer, eso ya es parte de ustedes, saber realizar correctamente las operaciones del álgebra, porque desde aquí, desde este renglón hacia abajo, todo lo demás es álgebra. Así que eso ya deben repasar factorización y demás, multiplicación, división de expresiones algebraicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Este es un 3 por si acaso. Giovanni, al último, si es posible, se puede factorizar por el caso 7 o termina ahí. Sí, está bien ahí. En caso de que sí se pueda factorizar por caso 7 o caso 6, hay que hacerlo, pero aquí posiblemente no se pueda. Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y también a veces los factores a veces no van a ser exactos. Y para eso hay que utilizar también la fórmula cuadrática. En caso de que no se pueda por caso 6 o por caso 6 no se puede. Por caso 7 no sabemos si se va a poder. Pero lo podemos hacer por la fórmula cuadrática. Pero eso ya nos va a tomar un poco más de tiempo, así que dejarlo hasta aquí ya está bien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta o duda del ejercicio? Y Giovanni, si llegaríamos a poner el -1, solo afectaría o cambiaría el signo a los que están dentro de ese paréntesis o corchete. Si quisiera O factorizar el signo negativo, sí. ya. Si querés factorizar ese signo negativo, solamente tiene que ser a este paréntesis. Y a este no puede ser porque tiene un exponente 2, entonces no debe ser a ese binomio al cuadrado. Pero también se puede, ¿no? O sea, vos aquí podés desarrollar el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si querés, a esta expresión le podés factorizar el signo. Pero solamente debe ser a uno, o bien a esta expresión o bien a esta. Pero a este, si te das cuenta, no hay por qué factorizar el signo. Solamente sería a esta expresión de aquí. Anotas menos factorizando el signo. Le cambias los signos a los términos que están en este corchete.
y de esa manera estás factorizando el signo en esa función derivada. Ya, ahora vamos a ver la regla del cociente. Si no hay más dudas, voy a avanzar a la siguiente regla. ¿Hay preguntas o no? Giovanni, perdón, en este ejercicio que pasó, ¿qué regla estabas ocupando? Primero se aplicó la regla del producto de dos funciones y luego aquí, en esta parte, la derivada de una función potencia. Gracias. Ya. Corresponde a la regla número 7. Ya, vamos a derivar esa función. Nos piden calcular la derivada de y respecto de x, que es igual a y'. Entonces, en esta expresión, no vamos a notar dy sobre dx, sino directamente y', para evitarnos pérdida de tiempo, ¿no? O si ustedes quieren, pueden anotar aquí dy sobre dx en cada expresión o renglón que vayan a indicar la derivada de la función. Ya, queremos derivar esa función y ustedes siempre tienen que analizar qué es lo que tienen. Fíjense que hay una división porque aquí hay una línea fraccionaria. En el numerador hay una diferencia de dos términos. El primer término tiene variable x, el segundo término es un término independiente. En el denominador hay una diferencia de dos términos. Un término es un término independiente y el otro es un término que tiene variable independiente. Ahora, si quiero derivar esta función, como en el denominador hay variable independiente, que es lo que exige la regla del cociente, que sí o sí debe haber variable independiente en el denominador. Como hay variable independiente en el denominador, entonces la regla que corresponde aplicar para derivar esta función es la derivada de un cociente de dos funciones. Entonces el numerador es 3x menos 5, el denominador es 4 menos x al cuadrado. Procedo a derivar, y' es igual, la derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, paréntesis 4 menos x al cuadrado, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo lo anterior entre el cuadrado del denominador. Y' es igual, derivada de 3x es 3,
utilizo paréntesis, derivada de menos 5 es 0, 3 menos 0 es 3. Entonces ese 0 ya no lo voy a anotar. Eso está multiplicando a 4 menos x al cuadrado menos 3x menos 5 por derivada de 4 es 0, derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. El 0, si se dan cuenta, ya no lo anoté. Entre 4 menos x al cuadrado, todo eso está elevado al cuadrado. Ahora, esto de aquí ya es la derivada de la función que tenemos aquí. Entonces, lo demás consiste en realizar operaciones algebraicas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a reducir esa expresión. Vamos a multiplicar para que ya no tengamos esos paréntesis en los numeradores. 3 por 4, 12. Menos 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado. Menos 2x por 3x es menos 6x al cuadrado. Por menos es más 6x al cuadrado. Menos 2x por menos 5 es 10x. Por menos es menos 10x. Todo eso entre 4 menos x al cuadrado elevado a la 2. Menos 3x al cuadrado más 6x al cuadrado es 3x al cuadrado menos 10x más 12. Todo eso entre 4 menos x al cuadrado elevado a la 2. Ahora no se puede sacar un factor común en el numerador. En la parte literal de cada término no se puede, ni tampoco en los coeficientes. Entonces esta expresión de aquí corresponde a la derivada de la función 3x menos 5 entre 4 menos x al cuadrado. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda del cálculo de esta derivada? Por si acaso aquí yo no puedo desarrollar este binomio al cuadrado porque no lo estaría expresando en factores. 4 menos x al cuadrado es 4 menos x al cuadrado por 4 menos x al cuadrado. Entonces esto de aquí está en factores y si yo lo desarrollo no va a estar expresado en factores. ¿Alguna duda, alguna pregunta?